Vamos a orar juntos. Dios Padre, lleno de gracia, santo y misericordioso, de muchas personas de este mundo, nos has llamado primeramente y nos has salvado. Nos has hecho hijos tuyos. Tenemos ahora una herencia incorruptible, glorioso y eterno. Y en este mundo, en tu guía y tu protección, hasta el día de hoy nos estás protegiendo. Y por eso te damos gracias. Hoy ante ti y en Cristo Jesús, los salvos estamos reunidos. Señor, te pedimos que estés con nosotros para ayudarnos y a través de tu palabra alumbra nuestras almas. Y si hay algo indebido, tinieblas y sombras en nuestros corazones, muéstralo ante tu palabra y límpianos. Y que todo lo que hagamos sea sobre tu palabra, que no nos caigamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que solamente caminemos en tu verdad. A los que son débiles, protégelos y permíteles salud. A los que estén en dificultades, a cada uno de ellos te pedimos que estés con ellos, que los ayudes, que los levantes y ayúdalos a vivir poniendo su esperanza en ti. Y en cada lugar donde se está reuniendo en tu nombre, te pedimos que estés con ellos. Y en el lugar de retiro, el retiro que se está llevando a cabo, que te pedimos que estés con ellos para que muchas almas esta vez reciban la salvación, que se manifieste tu obra y tu poder, para que muchos sean salvos y que sean de gloria para ti y que sean de alegría para nosotros. Y para ese trabajo, que todos los santos con un mismo corazón puedan colaborar y llevar a cabo tu gran obra. Para esto, ayúdalos. Y todos los que están en las misiones extranjeros, que te pedimos que estés con ellos y que los ayudes. Hoy confiamos todo en tus manos y oramos en nombre del Señor Jesucristo, que nos ha salvado. Amén. San Lucas 14, versículo 15 al 24, yo voy a leer. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Como ya saben, ya ha comenzado el retiro de verano de la primera temporada. Ya comenzó ayer y los que aplicaron eran 9.500 personas. Esta vez también muchas personas aplicaron y realmente participaron muchas personas. Y por 3 semanas se llevan a cabo 6 veces las temporadas del retiro, incluyendo la de los estudiantes. Entonces,
Les pedimos que oren juntos y que tengan interés en esta guerra espiritual y que participen. Hoy estudiamos San Lucas capítulo 14, de versículo 15 al 24, con estos como versículos principales, con el título de La Gran Cena, donde todo está preparado. Vamos a estudiar. En versículo 16 dice que un hombre hizo una gran cena. En 17, al final dice, venid, ya todo está preparado. La gran cena, que todo está preparado, Dios es el que lo pone y envía a sus siervos para invitarlos. Entonces de esto está diciendo esta palabra. Y esta palabra, Jesús, mientras él vivía, fue a la casa de un gobernante que era fariseo y dijo esta palabra que era una parábola. Y Jesús fue a esta casa de ese gobernante que era fariseo y fue invitado ahí. Y estando en esta casa, mientras él comía, él enseñó varias enseñanzas y también hizo varios milagros. Y ese día era el día de reposo. Y ese día Jesús sanó a un hombre hidrópico. Entonces, como sanó a este enfermo, mostró y enseñó que no es importante la ceremonia o algún objeto, sino la persona misma es importante. Y también vio como los invitados de esta cena escogían a sus lugares. Entonces les dijo que cuando fueres convidado por alguno de las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú sea convidado y tengas que darle tu lugar y que seas avergonzado por esto. Entonces, cuando fueres convidado, ve y siéntete en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que sientan contigo a la mesa. Entonces, eso quiere decir, a través de la humildad, si se hace humilde y bajo, será hecho alto, será enaltecido. Entonces, la otra era, dijo al fariseo, cuando hagas comida o cena para alguien, no llames a tus amigos, ni a tus parientes, ni a los ricos, sino que llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Si llamas a tus parientes, tus amigos o a los ricos, ellos te pueden volver a llamar, te vuelven a convidar y no seas recompensado. Pero si llamas a los pobres, mancos, los cojos y los ciegos y les convidas, ellos no te pueden recompensar, no tienen con qué. Entonces Dios lo hará en el cielo, te recompensará en el cielo, así dijo. Entonces, no es esta vida, sino la vida que viene. No es este mundo, sino el mundo que está al otro lado de la muerte. Poner este mundo en el corazón y vivir preparándose. Esto es correcto. Esta enseñanza hizo. Muchas personas de este mundo solamente viven para este mundo que es corruptible, que es visible. Pero Jesús siempre tiene interés en el arrepentimiento y el mundo que está después de la muerte y ante Dios, cómo será glorificado esta vida. Siempre puso su meta en esto y enseñó. Entonces nosotros no tenemos que poner la mirada en lo visible de este mundo, sino en el mundo de Dios, lo que no es visible, tener interés en eso, y este tiempo es para prepararnos para esto. Entonces tenemos que vivir una vida preparándonos, pensando en esto. Entonces, a través de la parábola, dijo esta palabra, en versículo 15, uno de los que estaban con él dijo así, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Como Jesús habló de la resurrección del justo y el reino de Dios, entonces uno de los que comían con él dijo, bienaventurado el que coma pan en el cielo, en el reino de Dios. Dijo esto esta persona porque Jesús hablaba del reino de Dios, entonces por eso habló acerca del reino de Dios.
Y esta persona que dijo esto, como esta casa era la casa del gobernante que era fariseo, sin duda era una de los fariseos. Entonces podemos pensar que esta persona que dijo esto es uno de los fariseos. Y dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta persona que lo dijo, seguramente él mismo pensaba que él tenía el derecho para poder entrar en el reino de Dios. Pensando en esto, tal vez dijo esta palabra. Entonces Jesús, a esa persona quien lo dijo, y todos los que estaban con él sentados comiendo, estos muchos fariseos que estaban, y todos los que participaban en este lugar, les enseñó la parábola de la cena donde todo está preparado. La cena donde todo está preparado. La gran fiesta en donde todos están invitados. La gran cena que está abierto para todos. Del lado de Dios ha preparado todo, pero del lado del hombre, si lo menosprecia y a propósito lo niega, rechaza, no podrá tomar parte en esta cena y no podrá gustarlo. Entonces, de advertencia dijo esta palabra. Al final del versículo 24, vamos a leer juntos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No gustarán mi cena. Esta palabra es de advertencia. También es palabra que da temor. El no poder gustar o probar la gran cena que Dios ha preparado quiere decir que no tiene ninguna relación con Dios, que su vida, cuando no tiene ninguna relación con Dios, será una persona abandonada por Dios. Tiene que uno tomar parte en la gran cena del Señor y ser alegre con lo que el Señor le da, pero uno no puede gustar de esto. Si es perdido ante Dios, estará en la eterna perdición y destrucción. ¿Cuál es la razón? Del lado de Dios todo lo ha preparado, pero del lado del hombre lo menosprecia. Y a propósito, rechaza la invitación de la gran cena. Por eso al final no podrá gustarlo o probarlo. Esto está diciendo esta palabra. Entonces hoy vamos a estudiar acerca de lo que está en esta parábola a través de Jesús. ¿Qué quiere a través de la palabra? ¿Qué quiere decir Jesús a nosotros? Seguramente hay mucha enseñanza dentro de esta parábola. Mientras permite el tiempo, vamos a estudiarlo. Versículos 16 y 17. 16 y 17. Vamos a leer juntos. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Aquí un hombre hizo una gran cena, y obviamente este hombre se refiere a Dios. Dios para el hombre ha preparado la gran cena, un gran banquete, y como la palabra que dice que convidó a muchos, es una cena, un banquete donde muchos están invitados. Dijo, venid ya, todo está preparado. Del lado de Dios ha preparado todo en esta fiesta, en esta cena o banquete. Entonces el hombre lo que tiene que hacer solamente es responder a la llamada. Dios no dijo que nosotros hagamos algo, sino solamente nos pide que respondemos, que contestemos a su invitación. Y podemos también ver su interés del hombre que convida. Primero lo invitó, lo convidó. Y en 16 dice, a la hora de la cena otra vez envió a sus siervos. Por eso les dijo, venid, que ya todo está preparado. No solamente los convidó y los llamó, sino cuando era tiempo de la cena otra vez, volvió a enviar a sus siervos para invitarlos. ¿Por qué lo hizo? Porque tal vez estas personas se están olvidando de la cena. Se le olvidó que era este tiempo. O aunque lo saben, por sus trabajos, por sus ocupaciones, tal vez hay personas que se están dudando en irse o no.
Entonces, para poder forzarles, para decirles que vayan, por eso volvió a enviar a sus siervos. Entonces, viendo esta imagen, podemos ver cómo es el hombre, como el que está poniendo la cena, es muy interesado para invitarlos. ¿Qué tipo de cena es esto? Es la cena, el banquete que Dios, del lado de Dios, todo lo ha preparado. Pero ¿qué cena es esta? Antes de ver la característica de la cena, vamos a pensar primeramente cuál es la razón de por qué tiene esta cena. En este mundo, al tener cenas o banquetes o fiestas, ¿cuál es la razón? Obviamente es para alegría, para gozarse, para felicidad tienen cenas y fiestas. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 10. Marquen el libro anterior. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer juntos. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Aquí está escrito la razón de por qué uno tiene el banquete. Por el placer se hace el banquete. Por el placer, para la alegría tiene uno banquete, fiesta. Y el vino alegra a los vivos. El vino no puede faltar en el banquete. En este mundo hay muchos tipos de banquetes o fiestas, y cada uno de ellos son para poder dar alegría y felicidad. Uno no va al banquete para entristecerse, ninguno va para llorar, sino el tener banquete es para tener placer, para su alegría y felicidad. Uno tiene banquetes. Desde niños, nosotros, cada uno hemos participado en varios tipos de banquetes, desde sus cumpleaños, o algún tipo de fiesta familiar, o banquete de bodas, fiesta de bodas, o de 60 años, 70 años, 80 años. Cada año tiene su cumpleaños y su banquete, y uno tiene muchos banquetes y fiestas, y muchos han sido invitados a varios lugares y han participado varias veces, ¿verdad? Los coreanos festejan algún día en especial, pero otras culturas son culturas de muchos festejos y fiestas. Por eso muchas veces tienen fiestas y banquetes, y todo lo hacen para dar alegría, para dar felicidad. Pero el banquete es para dar alegría y placer, pero a veces no termina el banquete con alegría y felicidad, sino al final terminan con peleas. Yo cuando era pequeño, cuando había algún banquete en el pueblo, como éramos pobres antes, mis padres me llevaban para hacerme comer algo de la fiesta, del banquete, y al final del banquete siempre vi que muchas veces habían peleas, peleándose termina el banquete. Y muchas veces entre la familia, por no pensar lo mismo, ellos pelean. Sí da un poco de placer y alegría en el banquete, pero no da la verdadera felicidad y la verdadera alegría, sino esta fiesta que debe dar placer y alegría realmente da dolor y sufrimiento y tristeza, y así termina. Y en la Biblia también está escrito muchas veces acerca de esto. Vamos a buscar Daniel capítulo 5, el libro de Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Versículo 1. Yo voy a leer.
5 y 6, voy a leer. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Después, versículo 30 a 31, vamos a leer juntos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Aquí el rey Belsasar era el rey del imperio de Babilonia, era el último de este imperio. Y este rey Belsasar invitó a 1000 de sus príncipes y dio una gran cena, un gran banquete. Y ahí utilizaron a los oros que habían traído del templo de Jerusalén, que su antepasado Nabucodonosor había, cuando lo quitó del templo de Dios, utilizó esto para beber vinos. Entonces, estos instrumentos que eran utilizados para servir a Dios, lo utilizaron para entretenimiento. Y alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y piedra. Ahí se mostró la ira de Dios. A la pared del palacio real se mostró los dedos, una mano, y empezó a escribir en la pared. Y muchas personas, estando sentados, vio esto. Y realmente se espantó el rey. Realmente se espantaron todos los que estaban en el banquete. Y dice que el rey se palideció y que se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Quiere decir que el rey estaba de pie y se espantó de gran manera y realmente estaba sufriendo. Entonces, lo que escribía el dedo era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto lo escribió Dios. Y Mene significa contó y contó Dios. Y Tekel es pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Uparsin es tu reino ha sido loto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué pasó al final? El banquete que iba a dar felicidad y alegría, al final la muerte y la tristeza fue sobre el rey, porque a la noche hirió Dios al rey y él murió. Entonces era un banquete que tenía que dar alegría y felicidad, pero terminó con muerte, con gran sufrimiento y tragedia y dolor. Terminó el banquete. Vamos a buscar Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, de versículo 3. Esther, capítulo 1, versículo 3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y él haga reina a otra que sea mejor que ella. Lo que quiere decir, lo que habla en Esther, el imperio de Persia es como el fondo
Y es cuando el rey Asuero gobernaba. Y desde la India hasta Etiopía gobernaba. Entonces era un gran rey. Y al tercer año de su gobernación, en Susa dio un gran banquete. Y estaban todos los príncipes y los gobernadores. Y era un banquete de 180 días por 6 meses. Una fiesta que duraba mucho tiempo. Y en Susa otra vez dio de más 7 días más de banquete. Y cuando fue convidado esta fiesta, había mucho vino. Y dice que los vasos de cada uno eran diferentes unos de otros. Aunque no sabemos cuántas personas participaron en este banquete, pero el decir que los vasos eran diferentes unos de los otros, quiere decir que era una fiesta de mucha magnitud. Era muy grande esta fiesta que mostró su riqueza y su majestad del rey a través de este banquete. Y el rey había bebido vino y que dijo que el rey era alegre del vino y quería mostrar la belleza de su reina Basti a las personas que estaban ahí. Entonces le dijo que trajesen a la reina Basti a la presencia con la corona regia. Pero la reina no escuchó y desobedeció. Entonces entre los trabajadores del rey hubo controversia y el rey se enojó y fue destronado la reina. Entonces, al final del banquete que tenía que dar alegría, al final el rey se enojó. No era alegría para el rey y también la reina fue destronado. Entre los ministros había discordia y controversia hablando acerca de qué se tiene que hacer en esta situación. Y el propósito para tener este banquete era para unirlos más, para poder conquistar a Grecia. Pero después tuvieron la guerra, pero tuvieron una gran pérdida. Entonces, el banquete que tenía que dar alegría y placer termina con un gran dolor. Entonces, quiere decir, estas personas que se han perdido el propósito, las fiestas de este mundo son similares. A veces puede dar un poco de placer y alegría, pero no puede dar la verdadera felicidad y alegría. Ese es el problema. Vamos a buscar primer libro de Samuel, capítulo 25. Primero de Samuel, capítulo 25, del versículo 36 al 37. 36 a 37 vamos a leer juntos. Y Abigail volvió a Nabal. He aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Y a Nabal, él tenía una esposa sabia llamada Abigail. Nabal era una persona muy grande en ese tiempo. Cuando David pastoreaba, Nabal una vez recibió la ayuda de Dios. Y cuando David fue perseguido por Saúl, siendo perseguido, él no tenía comida. Entonces, como había dado gracia a Nabal, esta vez David envió a sus jóvenes para poder enviarles un poco de comida. Pero Nabal
hizo como si no conociera a David. Entonces, sin duda había recibido gracia, pero se hizo como si no supiera quién era David. Digo, ¿quién es David? No lo conozco. Y no solamente hizo como si no lo conociera, también insultó a David. Y esto lo que dijo, los jóvenes le dijeron a David. Y David tuvo una gran ira en su corazón. Entonces, llevando a sus jóvenes, iba de camino para matar a Nabal. Pero la esposa de Nabal, Abigail, lo supo primero. Entonces, llevó un regalo para poder calmar el corazón de David. A la misma vez le dijo sabiamente a David: ahora, aunque David ahora está siendo perseguido por Saúl, pero la vida de mi Señor está ligada en ti, David. Ninguno te puede herir. A la misma vez, si por su ira en su corazón mata a Nabal, cuando uno ahora ya es rey en el futuro, esto será una gran mancha para usted y esto lo dañará. Entonces, con palabras sabias le dijo. Abigail era mujer de fe, por eso David cambió su pensamiento y regresó. Después de que esto pasó, Abigail regresó a casa, pero lo que hacía Nabal era inexplicable. Él tenía una gran banquete en su casa, como banquete de rey. Era una gran fiesta. Abigail era una mujer sabia. A la noche no le dijo nada. Y cuando ya era mañana, cuando ya se había pasado los efectos del vino, le dijo acerca de que David venía a matarlo. Y Nabal se espantó de gran forma. Dice, desmayó su corazón en él se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Hizo un gran banquete. Y según él quería alegría y placer, pero después de poco él fue herido y murió. Entonces no sabe qué puede pasar en un poco de tiempo. David venía a matarlo, pero aún en ese momento él estaba teniendo un gran banquete. Entonces las personas de este mundo, los banquetes que ponen son banquetes así. Sí da un poco de alegría y placer, pero no da la verdadera alegría. Por eso, en Eclesiastes 7, 2-3, Dios dijo, mejor es ir a la casa de luto que ir a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Así es. Digo que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Y dijo, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Porque el banquete del mundo no puede dar la verdadera felicidad y alegría al hombre. En Santiago 4:9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué dijo esto? Porque cuando uno va al banquete y ríe y se divierte, y si lo hace, no podrá ver la verdadera imagen acerca de dónde está su vida. No tiene tiempo para resolver el problema de su alma. Después de la muerte hay un mundo eterno, pero no puede encontrar su verdadera imagen. Entonces, que su risa se convierta en lamentad y en lloro. Esto está diciendo. Entonces, lamentad, afligidos y llorad. A la persona quien ha perdido la verdadera alegría, a las personas que han perdido la alegría, Dios ha preparado la gran cena para ellos. Por eso en San Lucas 14 es la gran cena que Dios ha preparado, que ha sido preparado para todos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22, versículo 1. San Mateo versículo 22, versículo 1. San Mateo 22, versículo 1.
Hay otra parábola que dijo Jesús acerca del banquete. 1 y 2, vamos a leer juntos. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Obviamente este rey se refiere a Dios y su hijo es Jesucristo. Entonces Dios, para su hijo Jesucristo, hizo la gran fiesta o banquete. Cuando nosotros somos salvos, nos hacemos las esposas de Cristo. Y la historia de este mundo de Dios es la historia de Dios que busca la esposa de Cristo. Entonces la fiesta que puso Dios en la parábola está la condición de que uno tiene que poner la vestidura de la fiesta para poder participar. Entonces es la ropa de la salvación. El que pone esta vestidura puede tomar parte en la fiesta de Dios, que tendrá esta bendición. De eso está hablando. La vida que se ha perdido, la alegría y la felicidad. Para esta vida, del lado de Dios, ha preparado todo en esta gran cena y fiesta y lo ha dado. Jesús vino a este mundo por 3 años y medio. Él trabajó. Y el primer milagro que hizo, ¿qué era? El primer milagro era convertir el agua en vino. ¿Por qué Jesús, de muchas cosas que pudo haber hecho, por qué su primer milagro fue convertir el agua en vino? Había una razón, ¿verdad? ¿Por qué hizo este milagro por primera vez? Sí, obviamente hay una razón. En San Juan 2, Jesús fue a Caná de Galilea y tomó parte en la fiesta de bodas. Y tomó parte ahí. Y el vino se había acabado en la fiesta. Una casa de fiesta que no tiene vino es una casa que ha perdido la alegría. Por eso Jesús, había 6 tinajas de piedra y dijo, llenad estas tinajas de agua, y después convirtió el agua al vino. Como si había faltado vino, a la casa en donde ya la alegría se había faltado, volvió a recuperar la alegría y la felicidad. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Vino para estas personas que habían perdido la alegría y la felicidad, para enseñarles, estas personas que no conocen qué es la verdadera alegría y felicidad, los salvó. Y a estas vidas les enseñó qué es la verdadera alegría y felicidad, para que ellos gustaran, que probaran de la alegría de Dios, para que puedan gustar la gran fiesta de Dios. Por eso es que fue a la casa de banquete y convirtió el agua al vino. Entonces está diciendo que recuperará nuestra alegría y felicidad. Cuando una persona es perdonado y es salvado de la eterna perdición y es hijo de Dios que entrará en el reino de Dios, es cuando tenemos la alegría y la satisfacción en el corazón. No es la alegría por las riquezas y las alegrías del mundo o por la salud de este mundo. No es una alegría de que le va bien en todo en este mundo, porque esas cosas cualquier tiempo pueden desaparecer y ya uno no podrá nada. Las situaciones y los eventos en este mundo no importa lo que está pasando en el mundo, sino sin importar esto, la alegría verdadera que ha dado a esta alma que tenemos, esa verdadera satisfacción y alegría. La persona quien tiene la seguridad de que puede entrar al cielo, el que ha sido perdonado de sus pecados, es una persona quien ha podido sentir esta alegría. El Dios lo ha dado, y con esta alegría, para poder recuperar esta alegría en Él, ha dado este gran banquete. Y en Eclesiastes 2:24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El hombre trabaja y come y bebe, pero en su vida, que su alma se alegre, la alegría de su corazón, la alegría de su alma, no hay nada mejor que esto. Y esto viene de la mano de Dios. Y es la fiesta que Dios ha dado a través de Cristo. Envió a Cristo a la cruz y Cristo murió en la cruz.
y resolvió el problema más grande de nuestra vida, que es el pecado. Nos ha salvado del infierno y ha hecho que entremos al cielo. Esta verdad es la gran fiesta que Dios ha preparado para nosotros. Y obviamente el que ha dado esta cena es Cristo. Cristo es el núcleo de esta cena o este banquete. Es el banquete que ha sido preparado para Cristo. Y cuando nosotros respondemos, contestamos a la invitación de la fiesta, es cuando nos hacemos esposas de Cristo. El que ha obtenido a Cristo en este mundo es la persona quien ha obtenido todo en este mundo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, de versículo 2 a 3. Vamos a leer juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio de Dios es Cristo. Dijo que el misterio de Dios es Cristo. Que uno conozca a Cristo y que si uno obtiene a Cristo en este mundo, es la persona quien ha entendido, ha encontrado el misterio de Dios. Y a través de Cristo, uno puede tener la verdadera y eterna alegría y felicidad. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A través de Cristo, Dios le da la verdadera sabiduría a las personas. Y a través de Cristo, muestra cuáles son los planes de Dios y cómo los está cumpliendo. Adentro de Cristo hemos sido perdonados de los pecados. Y adentro hemos obtenido la vida eterna. Y en Cristo vivimos en este mundo y recibimos gracia sobre gracia, recibimos la abundante gracia de Dios y obtenemos abundante vida del Señor. Y no solamente vida, sino nosotros vivimos gozándonos en la abundante vida adentro de Cristo, conociendo qué es la alegría verdadera. Estando en la comunión, podemos ver cómo los hermanos tienen comunión juntos aprenden la palabra y la alegría que uno tiene adentro de esta comunión es un gozo que las personas del mundo no pueden entender. Nadie puede conocer, sino solamente las personas salvas. El que no es salvo no puede entender el corazón de el que es salvo. Entonces, la persona quien ha obtenido a Cristo es una persona quien lo ha obtenido todo. ¿Por qué? El misterio de Dios es Cristo. Adentro de Cristo nos da todo. Así es. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Piensen en esta palabra detalladamente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él, con su Hijo, todas las cosas. Nos da como regalo todo. Para recibir todo de Dios como regalo, primeramente tenemos que recibir a su Hijo, porque es con el Hijo recibimos todo. El que recibe al Hijo también, lo demás viene también. Pero el que no recibe al Hijo, lo demás tampoco los podrá recibir. Por eso el núcleo de la fiesta o del banquete, al final es Cristo. Entonces, es el banquete que ha dado a través de Cristo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 9. Es el banquete en donde todo está preparado. Proverbios 9. Proverbios 9, versículo 1 al 6. 1 al 6. Vamos a leer juntos. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid,
comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Aquí en Proverbios, esta sabiduría se refiere a Jesucristo, No es una sabiduría del mundo, sino de la vida, sino se refiere a Jesucristo. Entonces dice, Cristo reedificó su casa, elaboró sus 7 columnas, mató a sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. ¿Qué quiere decir esto? La casa con 7 columnas es una casa fuerte y ahí mató sus víctimas y mezcló su vino. Quiere decir un vino, el mejor vino, el vino de mejor clase. Entonces es la cena donde todo está preparado y envió a sus criadas y llama a las personas. Dice, ven acá los faltos de cordura. Y el que recibe y responde este llamamiento y toma parte en la cena, ¿qué bendición tendrá? Deja las simplezas y encuentra en el Señor qué es la verdadera sabiduría. Por eso entiende de que hasta ahora he vivido en vano la vida y ahora obtiene la inteligencia. Como dice aquí, anda por el camino de la inteligencia. Cuando uno recibe la salvación, entiende cuál es el camino de la vida y encuentra este camino y empieza a andar en este camino. Entonces, del lado de Dios, todo está preparado. La cena donde todo está preparado. Y las personas tienen que solamente contestar a esta llamada, a esta invitación. Pero Satanás también da banquetes de similar forma. Dios ha dado la fiesta para dar realmente lo que es bueno para la vida, para el alma. Pero Satanás de similar forma da alegría de este mundo, banquetes similares. Y adentro de ahí, el final de este banquete de Satanás es lo profundo del Seol. Del versículo 13 al 18 nos está advirtiendo acerca del banquete falso. Del 13 al 18 vamos a leer juntos. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá los faltos de cordura. Dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo de Seol. Aquí aparece la mujer insensata. Se sienta a la puerta de su casa y de la misma forma llama a las personas. Parece similar. Dice, venid, ven acá a los faltos de cordura. Pone la gran fiesta. Entonces, es similar al anterior. Como había enviado a los faltos de cordura, es similar. Pero si uno es engañado aquí, no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Si uno es engañado ahí, entrará a la eterna perdición. Venid, ya que todo está preparado. Esta palabra quiere decir que del lado de Dios todo se ha preparado, que es un banquete, una cena en donde no falta nada. Y a través de Cristo ha puesto esta cena de evangelio. Es el banquete del evangelio, que a través del perdón de los pecados de la cruz entra al cielo. Entonces, del lado de Dios ha preparado todo, ha puesto todo y invita al hombre. Solamente nosotros tenemos que contestar. Solamente tenemos que recibir este llamamiento. Del lado del hombre, es imposible hacer algo para entrar en el cielo. Del lado de Dios ha preparado todo. Por eso nosotros solamente tenemos que contestar este llamamiento. Entender que mi camino es incorrecto. Arrepentir y creer en el Evangelio es lo que tenemos que hacer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así dijo. Entrar al cielo, este camino, en este banquete, no ha puesto ninguna condición Dios. Si hubiera dicho, y si tú crees que Jesús perdonó tus pecados y crees en esta verdad,
haré que ir hacia al cielo, pero solamente cree y ve a la iglesia los domingos. ¿Qué va a pasar? Si están enfermos, tienen que venir a la iglesia. Si están rotos sus piernas, si están en una cirugía de corazón, tienen que venir a la iglesia. Y si guardas los domingos, voy a hacer que vayas al cielo. Si hubiera dicho esto, en el día de su muerte, tiene que morir en la iglesia. Dios no ha puesto ninguna condición. O si dice, yo voy a hacer que vayas al cielo, pero no mientas solo esto. Si hubiera dicho esto, nosotros desde ese día tendríamos que cerrar la boca y coserlo. Porque es muy difícil gobernar la boca y lo que decimos. Las estadísticas dicen que las personas una vez cada 8 minutos mienten y 200 veces al día mienten. Ya lo conocen, ¿verdad? Nosotros tratamos de guardar la boca para no mentir, pero nosotros mismos tampoco podemos creer en nosotros mismos. Por eso si uno tiene estas condiciones, la única manera es coser la boca, cerrarlo totalmente. Pero no es así, sino que del lado de Dios lo ha preparado todo. Por eso el no poder entrar al cielo, el no poder ser salvo, no es su error de Dios, sino el problema, ¿quién lo tiene? Solamente el hombre lo tiene, porque del lado de Dios todo lo ha preparado. Sin precio, sin dinero, dice que vayamos a Él nada más. Hay personas, como dicen, para creer se necesita dinero. No, pero no es así. Para ir al cielo no se necesita dinero, porque del lado de Dios todo lo ha preparado. Y el hombre solamente tiene que contestar este llamamiento de Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 1. Yo voy a leer. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Versículo 3, vamos a leer juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de firmes a David. Los sedientos, el que siente sed en su alma, el que no conoce qué es la verdadera alegría y felicidad, esa persona le dice, venid. Dijo, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin precio, sin dinero, vengan a obtenerlo. ¿Por qué? Del lado del Señor todo lo ha pagado. En Colosenses, la Biblia dijo, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, para quitar el pecado. Su sangre ha sido pagado como precio. Por eso dijo, venid. Lo que tiene que hacer el hombre es abrir su corazón y con su oído oír la palabra de Dios. En versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oír y vuestra alma vivirá. Solamente uno tiene que volver al Señor y oír y creer en la verdad que Cristo ya ha hecho. Si solamente necesita ese corazón para contestar a la llamada del Señor. El Señor no va a rechazar a los que vienen a Él. Romanos 10:21 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así dice, pueblo rebelde y contradictor ha extendido sus manos todo el día. El hombre ha andado en el camino de desobediencia en su vida. Y son personas que contradicen la voluntad de Dios. Hemos vivido la vida que contradice la voluntad de Dios. A estos desobedientes y contradictores, a estos también dijo que extendió su mano para todo el día. Y no solamente quiere decir un día, sino 2 años, una semana, un mes, un año, 10 años, 2000 años nos está esperando. Todo el día extendí mis manos. A una hora, sin cambio, sin diferencia, está extendiéndonos su mano. Y como es un gran banquete,
todas las personas han sido invitados. Dijo que ha invitado a todos, a muchos, todos están convidados, no son pocos. Sin duda, muchos han sido convidados, invitados. San Lucas 24, bien leyéndolos, primero son los judíos que han sido invitados. Entonces, los judíos que han sido invitados primeramente, pero ellos rechazaron a Cristo y el Evangelio fue pasado a los gentiles. Y obviamente eso no quiere decir que en esta época los judíos no pueden ser salvos. Esto no quiere decir. Y los judíos rechazaron, por eso el Evangelio pasó a los gentiles. Pero en esta época del Espíritu Santo no quiere decir que los judíos no pueden ser salvos. Porque el principio, el comienzo de la iglesia son los 12 apóstoles, que son todos los judíos. En el día de Pentecostés, en la descendencia del Espíritu Santo, los que recibieron, 120 que recibieron el Espíritu Santo eran personas de Galilea, que eran judíos. Y cuando Pedro predicó, 3,000 fueron salvos. Y los 3,000 eran judíos o creyentes del judaísmo. Entonces, el comienzo de la iglesia eran los judíos. Entonces, los gentiles ahora muchos reciben la salvación, pero no quiere decir que ningún judío puede ser salvo. Muchos han sido convidados, han sido invitados. Y realmente muchos y todos son personas que han sido invitados al gran banquete del Señor. En San Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todas las personas son cargados, son trabajados. Y dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados con pecados. No dijo solamente ellos, sino todos. No dijo solo uno, sino todos, sin excluir a nadie. Todos, venid a mí y yo os haré descansar. Quiere decir, no te quites tu propia carga, sino con tu carga de pecado, con esto venid a mí, porque yo os haré descansar. Del lado del Señor es el que lo va a resolverlo y lo ha prometido. Hay muchas personas que han sido invitados, ha llamado a todos. Y en medio de eso estamos yo y ustedes, todos los que están alrededor están incluidos. Por eso es digno que predicamos el Evangelio a todas las personas. Éxodo capítulo 27, vamos a buscar. Éxodo capítulo 27, versículo 13. Éxodo 27, versículo 13. De versículo 13 a 16. Vamos a leer juntos. En el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, y las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y el otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. A través de la puerta del tabernáculo podemos recibir la enseñanza. De largura eran 100 codos, de anchura eran 50 codos. Si pensamos que un codo es 50 centímetros, entonces de largura es 50 metros, de anchura son 25 metros, de una figura rectangular. En el este hay una puerta y la puerta es de 20 codos, entonces 20 codos serían una puerta de 10 metros. Y hay atrios en todo el alrededor del tabernáculo y con cortinas de lino torcido está cubierto los atrios. Solamente en el este hay una puerta y solamente a través de esta puerta se puede entrar a la casa. Entonces, de 50 codos, 20 codos es la puerta. ¿Alguna vez han visto una puerta de 10 metros? Cuando entran a su casa o a su puerta, ¿cuántos metros es su puerta?
es pequeño, pero la puerta del tabernáculo es 10 metros de largo. Si pensamos que es de 10 metros, es muy grande la puerta. ¿Por qué hizo que fuera tan grande la puerta? Jesús en San Juan 10 dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta de la salvación. Lo hizo muy grande porque quiere decir que está abierto para todas las personas, para que todos puedan entrar. Como señal de bienvenidos está esta puerta muy grande. Y la puerta está al este, en donde sale el sol. Dice que Jesús es mostrado en la Biblia como un sol. Entonces, a través de Jesús, para poder testificar a Jesús a través de la puerta, puso la puerta al este. Entonces, tiene 4 columnas. Son de 4 lados del mundo, de todo el mundo. Y los atrios son de lino torcido. Pero la puerta es de 4 colores. De azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido. Azul es color de cielo. Dios hecho hombre es Jesús. Que Jesús tiene características. Y púrpura es color de rey. Es rey judío que había nacido, y en su venida el Señor vendrá como rey de reyes, señor de señores para gobernar. Entonces Cristo quien vendrá como rey. El tercer color es carmesí. Carmesí es color de sangre. Entonces está representando la sangre de la cruz de Jesús. El otro es lino torcido, es blanco. Blanco refiere pureza y limpieza. Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, a la misma vez, Dios es hombre. Los 4 libros de Evangelio se refieren a Jesús. San Mateo es Jesús quien ha venido como rey. San Marcos es Jesús quien morirá por nosotros derramando su sangre. San Lucas refiere a Cristo quien vendrá como hombre. Y San Juan refiere a Cristo que es Dios. Son los 4 libros del Evangelio. Y en Apocalipsis 4 son los 4 que representan a Dios. El primero es el león, el segundo es becerro, el tercero es hombre, el cuarto es águila. Entonces, esto representa 4 libros del Evangelio y a Jesucristo. Entonces, la puerta del tabernáculo representa a Jesús. Y es una puerta muy larga, de 10 metros. Una puerta muy larga que está abierta para todas las personas. Esto nos está enseñando. Y después de preparar esta fiesta, ¿qué es lo que hizo el hombre de la casa? Y envió a sus siervos, dijo, venid, que ya todo está preparado. En el tiempo de la fiesta envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos son los que previamente han sido salvados, los trabajadores de Dios. El evangelizar es avisar la gran cena del Señor y hacer que tomen parte, es evangelizar. Evangelizar es avisar a las personas acerca del banquete de Dios. Entonces, el seminario también es la cena del Señor. También el retiro de verano también es un gran banquete del Señor. Al pescar, uno pesca solo o en el arroyo echa la red, y también en el mar echa la red y atrapa muchas cantidades de pez. Entonces, si pensamos es pescar, consultar a uno acerca de la palabra, el seminario sería echar la red en un arroyo, pero un retiro sería como echar la red en un gran mar y pescar muchos a la vez. Entonces, la gran cena, el gran banquete, ese banquete lo hace a través de los cristianos salvos. Y nosotros, como siervos del Señor, como significado de que tenemos que hacer la voluntad del Señor en este mundo, nosotros participamos y trabajamos juntos en esta fiesta y hacemos que los demás también tomen parte.
recomendaría aconsejar a todos que tomen parte. Y es algo obvio que tomemos parte en el retiro. Y no solamente nos llama al lugar de la salvación, sino Dios al invitarlos, después de ser salvos, también nos invita al lugar de servicio y el lugar de tener comunión con el Señor nos llama. Y soy salvo porque he contestado al llamamiento. Yo soy salvo, ¿ahora todo termina? No. Si después de ser salvo, tiene que uno contestar la llamada del lugar de servicio del Señor. Y ahí tenemos que irnos. Y de hacer servicio a tener comunión tenemos que irnos. En el tabernáculo hay 3 puertas. Primero es la puerta de más afuera y adentro la puerta para entrar al lugar santo. Y después para el lugar santísimo está la cortina como puerta. Son 3 puertas. Cuando pasamos la puerta de afuera podemos ver el altar del holocausto y la fuente. ¿Qué representa esto? Altar de holocausto es donde el animal sangra y muere. Entonces, cuando recibimos a Jesús, aceptamos su gracia y su amor del Señor sobre la cruz, que ha derramado su sangre y nos ha perdonado los pecados. Y la fuente es donde uno lava las manos. Después de ser salvo, uno tiene que avanzarse al lugar de santidad, de limpieza. Y ahí no termina, sino después está el pan de la lugar donde está el candelero y el pan de la proposición y el lugar de incienso. Entonces ahí es el lugar de servicio. Si somos salvos no hay que negar el lugar del servicio. Y más adelante el lugar santísimo representa la presencia del Señor. Tenemos que tener la imagen de tener comunión profunda con el Señor. En 1 de Juan 2 dice: hijitos míos, vosotros jóvenes, vosotros padres, se avanza más y más, ¿verdad? El niño nace y después se crece y se hace joven, y de joven se hace adulto. Entonces, de fe de niño a joven a más grande, se tiene que crecer y madurar. Cuando uno es uno es pequeño como joven, dice: nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando uno es pequeño todavía, en su fe, es seguro de la gracia de su perdón de sus pecados y conoce a Dios, quien es el que produce todo. Cuando crece un poco, cuando se hace fe de un joven, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Siendo producido y recibiendo de Dios, no termina ahí, sino que tiene que crecer y hacer fuerte la fe. Y la palabra de Dios tiene que ser llenada dentro de ahí. Y con la palabra poder luchar con el maligno. Y tenemos que avanzarnos. Y después dice: vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Es difícil imaginar el principio. El que permanece desde el principio, el que es de eternidad hasta eternidad, el que existe desde el principio, al lugar en donde uno conoce profundamente al Señor, tener comunión con Él para poder conocer a Dios más adelante. Tenemos que avanzarnos. Cantares capítulo 1 está el beso de los labios, la imagen de la salvación. Capítulo 2 es llamar a la casa del banquete y le da de comer. Entonces es la producción. Cuando uno es salvo, tiene que recibir la producción del Señor. Al final del capítulo 2 dice: porque he aquí, ha pasado el invierno, se han mostrado las flores en la tierra, levántate y ven. Entonces, a la vez de producirnos, también quiere que acompañemos al Señor. ¿Hasta dónde tenemos que acompañarlo? En Cantares 4 dice: mira desde la cumbre de Hermón. La cumbre de Hermón es de 2.800 metros de altura. Ir ahí es difícil. Uno tiene que sufrir para subir ahí. Y mientras uno sube ahí, cuando uno está arriba, puede mirar abajo. Es muy buena la vista. Entonces, en Cantares 7 dice: salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas. Entonces, así podemos irnos lejos hasta el Señor. Tenemos que seguir su rumbo y dirección del Señor. Este es el rumbo de la fe que Dios nos ha mostrado. Y ahí Dios nos está llamando. Y tenemos que pensar en eso. San Lucas capítulo 14, vamos a volver. San Lucas 14,
de versículo 18 al 20. 18 al 20. Vamos a leer juntos. Y todos a una comenzaron a excusarse. Primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Nosotros estamos viendo una imagen muy lamentable, que del lado de Dios ha preparado la gran cena, un gran banquete, donde todo está preparado. Y envió a su siervo para llamarlos otra vez, pero todos rechazan y excusan. Dice uno, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Y uno ha comprado 5 bueyes y tengo que probarlos para ver si trabajan bien o no. Y otro dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. El último es muy fuerte en lo que dice. A lo mejor piensa que tiene la razón más excusable. Entonces es muy firme en lo que dice, ¿verdad? Entonces cada uno tiene diferentes razones. Y ellos piensan que tienen razones excusables, según ellos. Tienen diferentes razones, diferentes situaciones, pero lo que es igual es que al final ellos rechazan la cena y la banquete del Señor. Hoy en día también muchas personas rechazan la invitación del Evangelio. Ellos rechazan la invitación de la cena del Señor porque están muy ocupados o por varias razones. Ellos rechazan la invitación y es lamentable, pero eso es la realidad de este mundo, de lo que está pasando ahora. Hay personas para predicarles, son muy ocupados, tienen 2 trabajos, 3 ocupaciones, con muchos trabajos. Hasta yo los veo y siento que ellos no tienen trabajo, no tienen tiempo para escuchar la palabra, casi no tienen tiempo ni para dormir. Entonces, si le decimos, vamos a oír el Evangelio, vamos a estudiar de Dios, pero ellos no tienen tiempo. Hay personas que son muy pobres. Yo soy muy pobre, por eso mi problema es sobrepasar mi pobreza. No tengo tiempo o corazón para oír la palabra, por eso rechazan. Hay algunos que dicen, yo estoy muy enfermo. Lo importante ahora es sanarme, no es oír la palabra de Dios, por eso ellos rechazan. Y como dice, uno acaba de casarme. Hay personas que realmente se acaban de casar, están muy alegres, muy perdidos en su pareja, por eso no tienen interés ni tiempo, por eso rechazan. Tiene varias situaciones diferentes razones, por eso ellos se excusan. Como dijo, y necesito ir a verla. Significa que para esa persona es una razón excusable. Necesito ir a verla. Yo no tuve hacienda por mucho tiempo, pero uno ha preparado, ha esforzado y compró una hacienda muy grande, entonces está muy alegre. Como compró hacienda, por fin dice, necesito ir a verla, porque yo tengo esta razón excusable, por eso yo no puedo ir. Te pido que me excuses. Entonces, según ellos tienen razones excusables, pero lo importante es cualquier cosa ante Dios no puede ser una razón excusable, digna de ser excusado. Lo importante es que a lo mejor de mi punto de vista es excusable. Yo compré una hacienda, tengo 5 bueyes, me he casado, estoy muy ocupado. Según yo tengo muchos trabajos. Del lado de mí es una razón excusable, pero del punto de vista del Creador no es una razón excusable. Esto es la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 21 dice que el padre de casa se enojó. Vamos a leer juntos 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.
a que cuando el siervo hace saber estas cosas a su señor, van a ver resultado, cómo reacciona. Dice, entonces, enojado el padre de familia. El padre de familia se enojó. El padre de familia es Dios. Dios se enojó. Ninguna razón es razón excusable ante Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Hombre, los hombres al final son criaturas de Dios, son criaturas de Dios, quien es el creador. No hay ninguna cosa puede ser más puesto por más prioridad ante Dios, porque el hombre es criatura de Dios. La relación con Dios debe ser lo más primero. Es el corazón que tiene que tener la criatura que es el hombre. Una persona que no es salvo tiene que pedir a Dios primero que resuelve el problema de su alma. Más que cualquier cosa de este mundo, no hay ningún asunto más importante que su salvación. No hay nada más importante. Predicando el Evangelio, uno realmente lo entiende y lo pone por obra. Conoce que Dios realmente está vivo, entiende que la Biblia realmente es verdad. Sabe que si este día muere, irá al infierno. Y entiende, al entender que es persona digna de la eterna perdición y juicio, se espantan y tiene muchos negocios y trabajos, pero lo posponen y quieren escuchar la palabra. Tienen compromisos, pero dice, no, yo no voy a ir, sino hoy quiero que me digas el Evangelio. Tengo más importantes promesas, pero esto es más importante para mí. Y te pido que me digas la palabra. Hay personas que piden de esta forma. De unos que yo he conocido, hay personas que se había casado, se había hecho la boda, se tiene que ir a su luna de miel, pero posponen su luna de miel y oyen la palabra. Así es. En la Biblia aparece que dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero esas personas de los que hablé, ellos pospusieron su luna de miel y oyeron la palabra del Señor. Y obviamente fueron salvos. Con este corazón, con esta actitud, Dios obviamente los bendecirá, ¿verdad? Para posponer su luna de miel, pueden haber pérdidas de materiales, pueden haber varios problemas, pero a pesar de esto, le era más importante la relación con Dios. Su salvación le era más importante. Hoy en día, predicando la palabra, es difícil ver a estas personas. Es difícil verlos. Por eso hay menos los que se salvan. Más que cualquier cosa, la relación con Dios es más importante. Pero el no poder hacer esto es el problema del hombre. Aquí no dijeron que no voy a ir, sino que dijo, y necesito ir a verla, y te ruego que me excuses. Te ruego que me excuses. Quiere decir, yo tengo una razón excusable, por eso yo no puedo ir, por eso tengo corazón de pedirles perdón, de disculpas, pero no está diciendo que yo no voy a ir, pero ¿qué es su prioridad para él? No lo sabe. Después de ser salvo, ¿cómo es? Después de ser salvos también. Más que cualquier cosa, su relación con Dios debe ser lo primero. Nuestra familia es importante, por eso la persona salva tiene que proteger su familia. Y como esposa de su familia, como hijo, de la manera natural, tiene que vivir la vida como familia normal. Tiene que ser fiel a su familia, pero por la razón de que tiene que ser fiel a su familia, no debe menospreciar la obra del Señor. Tiene que ser fiel a su familia, pero su prioridad es el trabajo, debe ser el trabajo de Dios. Debo apreciar a las personas alrededores. Mi esposo es importante, mis hijos también, mi esposa es importante, pero lo que es más antes, más prioridad que ellos es la relación con Dios. Si uno el que ama a su padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Más que cualquier cosa, la relación con Dios debe ser la prioridad. Dios quiere ser el primer lugar en nuestro corazón. Dios quiere recibir el mejor servicio de nuestros corazones. Dios no quiere ser el segundo, sino quiere ser el mejor, el primero. Quiere ser más alabado y más adorado. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 2.
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Yo voy a leer. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? 30, vamos a leer juntos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Profeta dijo, sacerdote Eli era del tiempo de Samuel. En el tiempo de que Samuel era niño, era el sacerdote de Israel. Y los hijos de Eli, cuando traían el pueblo de Israel ofrendas para Dios, ellos tomaban lo bueno para ellos mismos y lo demás lo ofrecían a Dios. Y también los hijos de Eli se echaron con las mujeres que servían. Entonces en la palabra dice que Eli reprendió a sus hijos. Si el hombre comete pecado, Dios los castiga. Entonces si el hombre comete pecado a Dios, ¿qué pasará? Y así reprendió a sus hijos. Al ver esto, parece que sí reprendió a su hijo y tenía correcto pensamiento acerca de lo que hacer con sus hijos. Pero en los ojos de Dios, ¿qué era el problema de sacerdote Elí? Para él era más importante, para él era más prioridad sus hijos que Dios. Dice aquí: y has honrado a tus hijos más que a mí. Sacerdote Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Por eso a sacerdote Elí, a sus hijos, de una vez los hizo morir de una vez. Y versículo 30 dijo: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios quiere ser honrado por nosotros, quiere ser el mejor, quiere ser el primero para nosotros. A Dios no le agrada que sea el segundo en nuestros corazones. ¿Cómo es nuestro corazón? Pasando el tiempo, a veces mirando nuestros corazones, Dios está en el segundo lugar. Dios no es el mejor, sino sobre Dios no hay algo más. Si así es nuestro corazón, realmente tenemos que espantarnos y temer lo que está pasando, porque Dios nos ha tenido como lo mejor. Nuestra vida, que era como insecto, que no tenía nada, que no es nada en nuestra vida, pero nos ha servido como el mejor. Ha enviado hasta su Hijo y lo ha entregado hasta la muerte para nosotros y nos ha salvado. Si así nos ha servido, si así nos ha recibido, nosotros también tenemos que servirlo de la mejor forma, y esto es obvio. En nuestro corazón y en nuestra vida, Dios debe ser el primero. Para la persona que no es salva, no puede haber más importante que recibir la salvación. Y después de ser salvo, nuestra vida no debe haber algo más prioridad o más primero antes de Dios. En Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con las primicias de tus frutos. Entonces, para Dios, darle lo primero. El dar lo primero para Él significa que toma en más importancia a Dios. En 1 de Reyes 17:13, Dios envía a Elías a la viuda de Sarepta. Y era el tiempo cuando la viuda no tenía comida y había sobrado poco, y al final quedó para una comida. Y con su harina y con su aceite iba a cocer y iba a comer, y tenía que esperar la muerte porque ya no tenía nada. Entonces ahí estaba recogiendo leñas, y Elías dijo a esta mujer: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Parece egoísta, ¿verdad?
Pero después sigue la bendición de Dios. Si esto lo haces, entonces la harina de la tinaja no escaseará, no terminará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día hasta que la fama termine. Y así hizo la viuda de Sarepta. Esto es la fe. El corazón que primero lo puede hacer para Dios. Dios vio su corazón y bendice a esta persona. Entonces así es, al recibir la salvación y después de recibir la salvación en nuestra vida, no debe haber nada antes que Dios. Cuando realmente tenemos que servir a Dios, hay veces cuando realmente tenemos que ponerle devoción a Dios y trabajar para Dios. Aunque ponemos alguna excusa para Dios, esta excusa a lo mejor en mis ojos puede ser excusable, pero en mi corazón tenemos que pensar, ¿realmente en los ojos de Dios es excusable? Si es excusable en los ojos de Dios, así debe ser. Pero si en los ojos de Dios, en el centro de mi corazón, Dios no es como prioridad, por eso no puedo hacer ese trabajo y tengo que poner excusas y pretextos, no es correcto. Tenemos esperando el retiro de verano y es obvio que tenemos que trabajar y servir. Si la prioridad en nuestro corazón no es correcto y no hago el trabajo que debo hacer y pongo como pretexto y excusa para no hacer esto tenemos que arrepentir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al final la razón de excusarse no es porque ha comprado la hacienda, no es porque ha comprado 5 bueyes, no es porque se casó que se excusa y no va a la cena. Eso no es la razón fundamental, sino el problema es que no tiene corazón para hacerlo. El problema es que no tiene corazón para tomar parte en la fiesta donde Dios todo lo ha preparado. Dios no es su prioridad. Si reflejamos nuestras vidas, a veces porque no tenemos como prioridad a Dios en el corazón, no lo hacemos. Lo más importante es el corazón. Si realmente somos así desde el centro de nuestros corazones. El joven que tenía muchas riquezas, él tenía el corazón que buscaba la vida eterna. Tenía el corazón, pero amaba más la riqueza. Por eso al final rechaza lo que el Señor le dijo y alejó del Señor. El corazón que ama más al mundo, el corazón que se alegra del pecado, alegría y la diversión del mundo, esto quiere. Este corazón es el problema. Vamos a volver a San Lucas 14. San Lucas 14, versículo 1 al 23. 21 al 23. Vamos a leer juntos. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Jesús dijo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y los llenó, pero todavía había lugar. Entonces dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces lo primero aquí es, podemos ver quiénes son los que contestan al llamamiento de Dios. Son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Realmente habla de los que son así carnalmente? No, sino con significado espiritual, así lo dijo. ¿Quiénes son los pobres en este mundo? Los que no son salvos. Todas esas personas son espiritualmente pobres. Y como dijo, mancos. ¿Quiénes son los enfermos? Por medio de pecado, es cargado y sufrido. La vida que será destruido, que irá al infierno, son los mancos y enfermos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no pueden ver el evangelio que Dios ha cumplido. Los que no pueden ver el plan y la obra de Dios que
ellos tienen los ojos espirituales cerrados, son los ciegos. ¿Y quiénes son los cojos? Ellos son ocupados en sus trabajos personales para poder cumplir algo suyo. Es muy ocupado, pero no tiene balance en su vida. Para Dios, hacia Dios no hace nada. Entonces su vida es una vida como un cojo. Para su trabajo es muy ocupado, pero en el trabajo de Dios no es ocupado y no sabe nada. Entonces el que entiende eso, el que entiende que es pobre espiritualmente y que espiritualmente por sus pecados está enfermo y por sus pecados está ciego espiritualmente y ante Dios tiene una vida coja en los ojos de Dios. La persona que lo entiende es el que al final contesta al llamamiento de Dios y al contestar a la invitación del Señor, que es el final. El pobre, si realmente contesta a ese llamamiento, podrá gustarse de la cena del Señor y será rico. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Para hacer que sea rico en la fe. Vino al mundo. Él se hizo pobre, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para enriquecerlo con la fe vino al mundo. Si uno recibe la salvación, parece que no tiene nada, pero realmente tiene todo. Es realmente rico. Y cuando uno recibe la salvación, como realmente ser sanado de su enfermedad, todos nuestros pecados son perdonados ante Dios y somos excluidos del castigo del pecado. Aunque estamos bajo la potestad del pecado en este mundo, pero nos quitamos de esta potestad más y más, nos hacemos más y más enteros. Y en la venida del Señor transformará nuestro cuerpo y seremos transformados como el Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa desaparecerá y seremos perfectos en Él. Y cuando uno recibe la salvación, como una persona que era ciego y ahora ve, podemos empezar a ver cuál es el amor del Señor en la cruz. Podemos empezar a ver cuál es la gracia de Dios. Podemos irnos conociendo quién es Cristo. La obra del Señor está en nuestros ojos. Podemos ver el mundo espiritual. La herencia, la gloria que Dios ha preparado en el cielo para nosotros. ¿Qué es? Podemos empezar a verlos. Y cuando recibo la salvación de una vida que era coja, se hace una vida balanceada. No solamente para mí vivo, sino adentro del Señor, tomando parte en la obra del Señor vivo. Y ante Dios, para ser una persona digna ante Dios, yo tomo importancia en mi trabajo también. Se hace una vida balanceada. Y también, ¿quiénes son los invitados? Aquí los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que no tienen poder. Los que entienden que ellos mismos no tienen poder ni capacidad, son los que contestan al llamamiento de Dios. Como los gobernantes fariseos, lo que Jesús les enseñó, vamos a verlo. Versículo 12. Versículo 12. Vamos a ver. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. 13, leemos juntos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Jesús, hablando de la gran cena, son los mismos de lo que dijo que invitaran a la cena, ¿verdad? Los que también eran los pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Quiénes son ellos? Son personas que no te pueden recompensar, que no tienen capacidad. ¿Quiénes son los que contestan al llamamiento de Dios? El que entiende que con su poder no puede perdonar sus pecados y que no puede ir al cielo con su poder. El que lo entiende y lo conoce es el que recibe el llamamiento del Señor. Muchas personas con su esfuerzo quieren ir al cielo, con su voluntad quieren hacer algo, pero el ir al cielo no impide a que el hombre haga algo, sino que solamente conozca que él es pobre, que él es ciego y que es cojo. Y cuando entiende y conoce de que él no tiene poder, es cuando contesta el llamamiento de Dios. Y los cojos, mancos, ciegos
¿quiénes son ellos realmente? Si realmente en la vida real entiende y vive estas dificultades, se hace humilde, ¿verdad? Entonces los que son humildes en corazón son los que contestarán al llamamiento del Señor. El que ha andado en el camino difícil y de sufrimiento en la vida, al padecer dificultades en su corazón se hace humilde, ¿verdad? Entonces al humillar su corazón, el Señor invita a estas personas y estas personas contestarán al llamamiento del Señor. Entonces, así eran nuestras vidas antes de recibir la salvación. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 1. De versículo 26 al 29. Yo voy a leer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es. Al ver la vida real de las personas salvas, hay sabios, pero no hay muchos. Hay personas poderosas, pero no son muchos. Hay nobles, pero no hay muchos. Aunque uno es rico, si su corazón puede ser humilde, pero más que esto, es más fácil que un hombre pobre que su corazón sea pobre, ¿verdad? Entonces, en la iglesia no hay muchas personas realmente muy ricos, sabios, poderosos, muy bien educados. No hay muchos así. Porque nosotros ante Dios éramos necios, éramos débiles, éramos viles, éramos menospreciados, éramos lo que no es. Es un poco malo decir así, ¿verdad? Pero nosotros éramos despreciados. Pero Dios nos ha invitado y nos ha llamado a la cena donde todo está preparado y nos ha hecho gustar la bendición. Vamos a volver a San Lucas capítulo 14. A través de lo que ordenó el padre de casa a su siervo, vamos a recibir varias enseñanzas. Primero, el padre de casa dijo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y versículo 23 dijo que vayan por los caminos y por los vallados. Las plazas y las calles se refiere a la ciudad. Los caminos y los vallados significa hasta los campos. Desde la ciudad hasta los campos. No solamente a la ciudad hay que evangelizar, sino hasta el campo. Y por las plazas y las calles es el donde hay muchas personas. Y caminos por los vallados es lugar donde no hay muchas personas. Entonces lo que dijo el orden del dueño de la casa está diciendo a cualquier lugar, a cualquier persona que evangelice. Este mensaje está dentro. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El evangelio que empezó desde Jerusalén se predicó a todo el mundo y a cualquier persona, a cualquier lugar, a todos los lugares se tiene que predicar. Ahí está el significado de la misión del mundo. Hasta los caminos y por los vallados, hasta lugares lejanos. No a lugares solamente cercanos, sino a lugares lejanos. No solamente a todo el grupo, sino personalmente también. Es importante tener seminario, también tener retiro, pero a cada uno, una persona por uno, tener consultas de evangelio también es muy valioso e importante. Tenemos que pensar en esto. Y el dueño de la casa dijo: ve pronto. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Que evangelice, pero que lo haga pronto y rápido. Está apresurándolo, ¿verdad? Tenemos que evangelizar, pero no nos dice que lo hagamos lento, sino nos apresuró. Ve pronto. ¿Por qué tenemos que evangelizar pronto? ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Por eso nosotros tenemos que evangelizar pronto, porque no sabemos cuándo esa persona morirá. No te actes el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así es. Después de morir no hay más oportunidades.
No sabemos cuándo terminará la vida de esta persona. Por eso tenemos que hacerlo rápido. Evangelizar rápido. Y más que recibir la salvación cuando uno ya es muy grande, es más bueno que uno sea salvo cuando es joven todavía. Y más que joven, es más bueno que sea salvo cuando uno es estudiante y más pequeño. Más que cuando uno es grande, es más bueno que sea salvo cuando uno es más joven todavía. ¿Por qué? Cuando recibe la salvación, su vida cambia. Cuando recibe la salvación más rápidamente, mientras más rápido, mientras más cambiará su vida y será más precioso. Y cuando uno ya es grande, y cuando recibe la salvación, el resto de vida es su límite de lo que puede hacer para el Señor. Entonces, es bueno para ser cambiado rápidamente y también será de gloria más rápidamente para el Señor cuando recibe la salvación más rápidamente. Moody dijo que una persona dijo que 2 personas recibieron la salvación, 2 personas y medio. Entonces, ¿quiénes son 2 personas y medio? Tal vez 2 personas son adultos y la mitad es un niño. No, dijo al contrario. 2 son los niños pequeños y 1 era adulto. ¿Y por qué dijiste esto? Es porque los niños pequeños cuando reciben la salvación, toda su vida lo pueden entregar para el Señor. Pero cuando uno ya es adulto, puede dar la mitad de su vida para el Señor. Por eso, 2 adultos, 2 niños y 1 adulto recibieron la salvación. Por eso dijo 2 personas y medio recibieron la salvación. Entonces, tiene que rápidamente ser salvo para poder entregar toda su vida para el Señor. Eclesiastes 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen. Entonces, que no sea uno más grande, sino ahora, cuando uno es joven todavía, que sea salvo. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí dijo, ve por los caminos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. A través de esa palabra podemos ver el corazón de Dios. Corazón de Dios. Ahora, ¿cómo es el corazón de Dios? Deseando realmente que tome parte en esta fiesta, en esta cena. Podemos ver que Dios realmente ama al hombre. No es decir, que tomes parte o no, no me importa. No dijo así, sino cuando no recibieron, cuando se excusaron y no vinieron, dijo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Quiere decir que Dios realmente ama al hombre y realmente quiere que tome parte en esta cena. Este corazón de Dios podemos ver. ¿Por qué? Porque para esta cena, este banquete lo preparó por 4,000 años. Y a través de este banquete lo hizo, lo cumplió a través de la cruz. Y por 2,000 años Dios está invitando al hombre. Esto es un gran proyecto de la historia de Dios. Por eso es una gran cena. El hombre tiene que tomar parte dignamente ahí. Y dijo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. A través de la palabra podemos ver que Dios ya sabía la reacción de las personas. Sabía que las personas no sabían bien acerca de la fiesta. Sabía que ellos no iban a querer venir. No iban a querer. Entonces, sabía la actitud y el corazón de los que estaban dudando en venir. Por eso dijo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Muchas personas no conocen acerca de esta cena. Muchas personas son indecisos al venir. Por eso dijo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces, nosotros aquí podemos aprender que es necesario insistir, forzar o casi obligar. ¿Qué es insistir? No es solamente decirlo una vez y rendir, no es insistir. Insistir es decirle 2 veces, 5 veces, 10 veces, 50 veces, no, 100 veces, no. Hasta que muera, tenemos que insistirles. Porque decir que esta persona todavía está viva, quiere decir que todavía esa persona tiene la posibilidad, tiene todavía oportunidad. Insistirle es recomendar el Evangelio hasta el fin. Insistir no es golpearlo, no es obligarlo, pegándole, sino es insistir hasta el final. ¿Con 1 año no era suficiente? No, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, hasta el fin tiene que insistirles. Esto es insistir. Como el juez injusto
y cumplió la voluntad de la viuda que le insistía. También nos enseña acerca de la oración. La viuda no se rindió cuando el juez injusto le negó una vez. No se rindió, sino otra vez. Insistió hasta que fue cumplido su voluntad. Si realmente oramos a que un alma sea salvo, no solamente hay que orar, sino también tenemos que insistirles a las almas. Entonces tenemos que tener ese corazón firme para seguir insistiéndoles el Evangelio. ¿Y quiénes son los que hasta el final pueden insistirles? Son las personas que tienen la fe. Tienen que tener la fe para poder insistir hasta el fin. La fe de que la palabra de Dios realmente tiene poder y a través de la palabra realmente Dios salvará el alma de esa persona. Esta promesa de Dios será cumplida. Esta fe debe tener y también el corazón que realmente ama a Dios, que realmente quiere glorificar a Dios, el corazón que realmente quiere agradar a Dios. Y más que nada, el corazón que ama al alma. Más que nada, el corazón de anhelo que realmente quiere salvar esta alma es la persona quien puede insistir. No cualquier persona puede insistir hasta el fin. Son los que tienen realmente el anhelo en sus corazones. Para las almas perdidas ante Dios se suplican a Dios para el alma de esas personas y Él será realmente bendecido. Así fue Ezequiel, así fue Moisés, así lo hizo Abraham y Samuel. Apóstol Pablo, ante Dios, para muchas personas, él suplicó ante Dios para las almas de ellos. Y por su súplica de Pablo, muchas almas fueron salvados. Entonces, nuestros sinceros anhelos y súplicas son los que salvan las almas ante Dios. Fuérzalos para entrar, para que se llene mi casa. Tenemos que acordarnos de esta palabra. Dijo también, no gustará mi cena. Esta palabra es una palabra muy temerosa y espantosa. Quiere decir, es una persona que no tiene ninguna relación e interés con Dios. No te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y Pedro se asustó, ¿verdad? El no tener relación con Dios es una maldición. Es perder toda la bendición que Dios le da. Pero el que ha probado la bendición de Dios y ha probado la gracia y el amor de Dios, ha probado la obra de Dios y el poder de Dios, el que ha probado las cosas divinas de Dios. Entonces nosotros somos personas que ya lo hemos probado. Por eso tenemos que predicarlo. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vamos a guardar esa palabra en el corazón. Cuando nuestra fe es restaurada, cuando nuestro corazón es dirigido hacia Dios, podemos ser personas así. En el retiro de verano, para que esto sea nuestra vida, para que todos los salvos tengan este corazón. Realmente lo deseo y vamos a orar y terminar. Dios, te damos gracias. Nos has salvado, nos has hecho hijos tuyos. Nos has hecho probar y gustar de tu gran cena. Ahora, como personas que hemos probado tu cena, a las almas perdidas queremos enseñarles, recomendarles a que tomen parte en tu gran cena. En el tiempo de retiro te pedimos que estés como capitán, que nos guíes y que muestres tu obra para que muchas almas sean salvos. Y que nosotros podamos tomar parte y que podamos servir y guiar a muchas almas perdidas ante ti, para que podamos trabajar y tener interés y para que muchas almas reciban la salvación. Te pedimos que trabajes y que sean de gloria para ti. Y que tomando parte en este retiro sea de alegría para nosotros y en esta guerra espiritual, que ninguno sea perdido y que todos seamos de un mismo corazón. Y ata nuestros corazones con tu amor, que tengamos un corazón de anhelo y llénalo de tu gran amor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ha salvado. Amén.